Hola, ¿qué tal, miembro de la comunidad Odyssey? Bienvenido a tu canal dedicado a la calidad y a la mejora continua. En este segundo capítulo de nuestra miniserie enfocada al uso de herramientas para el control de calidad en procesos, te platicaré sobre los fundamentos y los tipos de hoja de verificación que puedes utilizar para determinar la incidencia de las causas asociadas a un proceso, corroborar la capacidad de tus procesos para cumplir con las especificaciones de sus resultados y evaluar la eficacia de los planes de mejora que implementas dentro de tu sistema de gestión de calidad. Además, en la descripción de este video te estaré dejando los links para que puedas descargar una guía con recomendaciones y así puedas elaborar tus hojas de verificación. Antes de comenzar, déjame contarte que esta miniserie la he creado con el propósito de ayudarte a implementar uno de los requisitos de la norma ISO 9001-2015. Este requisito es el apartado 9.1.3, que trata sobre el análisis y evaluación de los datos recopilados durante las actividades de seguimiento y medición. Por otra parte, antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta a este video, lo compartas y actives la campanita para recibir las notificaciones de mis videos y futuras sesiones en vivo. No obstante, también puedes seguirme a través de mis redes sociales, tales como Instagram, Facebook, Twitter y Patreon. En Patreon, al obtener uno de mis planes de prepago, podrás tener acceso a los escritos que realizo para crear cada uno de mis videos. Además, podrás tener acceso a asesoría personalizada para resolver cualquier cuestión vinculada con tu sistema de gestión de calidad. No obstante, las hojas de cálculo y los archivos en Minitab que verás a través del desarrollo de este contenido podrás descargarlos en la descripción de este video. En este capítulo aprenderás los 4 tipos de hoja de verificación que existen. Y finalmente, como ya es costumbre en esta miniserie, te enseñaré cómo aplicarlo dentro de Excel y Minitab. Además, no solo aprenderás sobre cómo elaborar hojas de verificación, sino también te enseñaré cómo desarrollar histogramas tanto en Excel y Minitab. Así que quédate al final de este video para que puedas ver estos ejemplos prácticos que traigo para ti el día de hoy. En el capítulo anterior aprendiste cómo identificar los factores vitales de una situación problema planteada. Esto al aplicar herramientas de análisis tales como diagrama de Pareto y estratificación. Ahora, en este capítulo aprenderás una nueva herramienta llamada hoja de verificación. Una hoja de verificación es un formato construido que permite fortalecer el análisis y la medición del desempeño. Esto con el objetivo de ayudarte a conocer las causas vitales de un problema u oportunidad de mejora y así actuar de manera objetiva durante la toma de decisiones. Y así cuando tu auditor interno o externo te pida la eficacia de los planes de acción que implementaste para incrementar la capacidad de tus procesos, puedes responderle de manera objetiva que sí se está llevando a cabo de manera idónea ese plan. Cuando te hablo de tomar decisiones objetivas, es elemental destacar el principio toma de decisiones basada en la evidencia, puesto que deberás procurar que tu organización conserva datos sobre el comportamiento y el desempeño de los procesos. Esto último a fin de conocer su situación actual, evaluar la brecha percibida entre sus objetivos y determinar acciones que te permitan alcanzar los resultados deseados. Por tal motivo, la hoja de verificación es la herramienta adecuada que te permitirá registrar de forma sencilla y sistemática el análisis de tus procesos. Las hojas de verificación son útiles cuando se necesita describir el desempeño actual de los procesos, evaluar el grado de cumplimiento de los resultados de la empresa, esto a través de productos, servicios, programas y proyectos. Asimismo, clasificar las fallas, las quejas o las desviaciones operacionales de los procesos, identificar las causas potenciales asociadas a un problema, fenómeno o caso de estudio y corroborar el estado actual de las operaciones y el efecto de los planes de mejora que la organización implementa para su sistema de gestión de calidad. Existen diferentes tipos de hojas de verificación, las de defectos y causas, las hojas para distribución de procesos, las de productos defectuosos y las de localización de defectos. Cada una de estas hojas tiene un diferente tipo de formato, puesto que el método para recopilar los datos son diferentes, asimismo la manera de representarlos gráficamente. Una hoja de verificación de defectos y causas tiene el propósito de entender la estadística de un problema.
Esto a través del análisis de datos. Algunos de los ejemplos pueden ser la tendencia y la frecuencia de incidentes y accidentes dentro de una empresa, los factores que pueden influir sobre los tiempos de entrega de un producto o servicio, la frecuencia de las fallas de equipo o maquinaria, las causas potenciales de la rotación de personal y ausentismo, y finalmente la repetibilidad de las fallas administrativas que pueden haber dentro de nuestros procesos y nuestro sistema de gestión de calidad. En fin, múltiples variables que te van a permitir entender el comportamiento de una situación problema o el desempeño actual de los procesos en tu organización. Para recopilar datos a través de este tipo de hojas de defectos y causas, el formato puede ser similar al ejemplo de estratificación visto en el capítulo anterior. No obstante, para que lo entiendas de una mejor manera, déjame presentarte el ejemplo siguiente. En una fábrica de piezas metálicas se busca reducir la cantidad de válvulas defectuosas. Cada molde está dividido en 3 zonas, de las cuales cada una incluye 2 piezas. Como punto de partida se colocan datos mediante hojas de verificación en la cual se especifican el tipo de problemas, el producto y la zona de molde. En la tabla 1 se muestran los datos obtenidos en 2 semanas. ¿Qué es lo que puedes observar en esta hoja de verificación que estoy presentando? A simple vista, es fácil reconocer que el problema es la porosidad, en específico en la zona 3 del molde, puesto que a diferencia de las demás zonas, los defectos tienen mayor frecuencia en la zona 3. Por otra parte, algo que hay que destacar de esta hoja de verificación es la representación gráfica de los defectos y que incluso es parecido a una herramienta de estratificación, puesto que en la parte de arriba tenemos estratos por zonas y en esta otra parte tenemos estratos por modelo. Por lo tanto, los defectos de porosidad predominan en la zona 3 del molde y en el modelo de producto D de las válvulas. Y esto a simple vista e intuitivamente se puede apreciar debido a la leyenda que estas personas colocan a cada uno de los defectos. Algo que debo destacar es que hay que colocar el periodo en el que se van a recopilar los datos, el departamento en donde se realizarán y una persona responsable de darle seguimiento a este tipo de defectos. Entonces, esto es una hoja de defectos y causas. Espero el ejemplo te haya quedado muy claro. Ahora veamos la hoja para distribución de procesos, en donde los datos se representan a través de un histograma andante, el cual sirve para conocer el comportamiento de las variables asociadas a un proceso de manera continua. Esto significa que mientras el proceso se encuentre en estado de operación, deberás llevar a cabo un seguimiento continuo. Los métodos que puedes emplear para llevar a cabo un seguimiento continuo pueden ser la inspección, la revisión y la supervisión. Esto en el momento y en el lugar que se vayan generando los datos. Cabe destacar que el objetivo de esta hoja no es conocer los defectos de un producto, ni mucho menos conocer las causas vitales de un problema, sino conocer el comportamiento o la capacidad de un proceso para cumplir con las especificaciones de sus resultados. Esto a través de diferentes grupos de datos en forma de histograma, los cuales pueden ser datos raros o atípicos, datos de distribución sesgada, datos de distribución plana, datos de distribución multimodal y por último datos de distribución acantilados. Más adelante te platicaré sobre este tipo de grupos de datos. No obstante, antes de eso vamos a ver el caso siguiente que tengo para ti. Una característica de la calidad muy importante en el tequila es el color, ya que eso le da identidad a la marca, entre otros aspectos. En una empresa en particular, se tienen como especificaciones para cierto producto que su color debe estar entre 61 y 65% de transmisión. Para analizar el color, además de llevar a cabo una carta de control, se diseñó la hoja de verificación de la tabla 6.4, es decir, la tabla 2 que tenemos aquí abajo, como una forma de analizar la capacidad del proceso. ¿Qué puedes percibir a través de esta hoja de verificación? A simple vista es fácil reconocer que el proceso
cae justo dentro de las especificaciones de porcentaje de transmisión de color en tequila, puesto que tenemos aquí 61% de transmitancia y aquí 65% de transmisión. Entonces, esto cae dentro de las especificaciones. Sin embargo, esto no es bueno porque puede que con el tiempo, si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, puede que se tenga una tendencia a no solamente caer justo dentro de las especificaciones, sino irse más allá de las especificaciones. Puede que ya no tengamos solo hasta 65% de transmisión, sino que caiga hasta un 66 o un 67% de transmisión. Por lo tanto, habrá de evaluar la necesidad de llevar a cabo un proyecto de mejora para reducir la amplitud de este histograma, puesto que una vez que implementemos las acciones de mejora, será necesario volver a ocupar esta hoja de verificación y evaluar los resultados y compararlos a través de esta primera hoja de verificación que hicimos con la nueva hoja de verificación después de las acciones de mejora implementadas. Es importante que al emplear las hojas para distribución de proceso, conozcas los grupos de datos o los tipos de histogramas que puedes encontrarte durante el análisis de los datos de tus procesos. Por tal motivo, en este capítulo voy a platicarte sobre cada uno de ellos y para ello vamos a ir al siguiente lienzo. En este primer gráfico podemos observar que hay poca variabilidad dentro del proceso, puesto que la amplitud o la base del histograma dista mucho de las especificaciones superior e inferior de la gráfica, a diferencia del segundo gráfico, que presenta mucha variabilidad dentro del proceso, puesto que las especificaciones o más bien la agrupación de los datos sobrepasa las especificaciones inferior y superior de la gráfica. Este proceso, o más bien esta gráfica, tiene el mismo comportamiento al caso de estudio que vimos anteriormente sobre el porcentaje de transmisión del tequila. Por otra parte, existen los histogramas o grupos de datos descentrados con poca y mucha variabilidad, que son iguales a este tipo de grupos de datos que acabamos de ver. No obstante, estos no se encuentran en el centro de las especificaciones, sino que se encuentran en ocasiones hacia el lado izquierdo de la gráfica o bien del lado derecho. En este caso tenemos un histograma descentrado con poca variabilidad y en la otra figura tenemos un histograma descentrado con mucha variabilidad. Sin embargo, este está recargado del lado izquierdo de la gráfica. Y como podemos ver en este gráfico está sobrepasando las especificaciones inferiores de la gráfica. Aun cuando los datos se encuentran dentro de las especificaciones inferior y superior, si el grupo de datos no está centrado, esto es sinónimo de una mala calidad en los productos. La distribución de los datos de las gráficas anteriores tenían un comportamiento de distribución normal, es decir, que tenían esta forma particular de campana. Sin embargo, esto no siempre suele ser así, puesto que las organizaciones y los procesos se encuentran sujetos a diferentes factores o variables, dando como resultado diferentes tipos de comportamientos sobre la información. En primer lugar se encuentran los histogramas con distribución sesgada y se les denomina así por el desplazamiento de los grupos de datos ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, tal y como lo vemos a continuación en esta figura. Este tipo de comportamiento se debe a diferentes tipos de circunstancias, ya sea por desajustes del proceso, procedimientos viciados o algún comportamiento inusual dentro del mismo. Sin embargo, para poder validar este tipo de comportamientos es necesario compararla con otra gráfica en diferentes periodos de tiempo o diferentes personas que realizaron la medición. También puede ser otra vía para comprobar la validez del comportamiento de estos datos. En segundo lugar, se encuentran
los histogramas con distribución multimodal. Estos se caracterizan por tener dos tendencias centrales debido a diferentes condiciones que se presentaron durante el proceso. Estas condiciones pueden ser vinculadas a condiciones ambientales, mano de obra y métodos de trabajo empleados durante el desarrollo del proceso. Por consiguiente, los grupos de datos con una distribución plana son provocados por las mismas condiciones de una distribución multimodal. Sin embargo, algo muy característico de este tipo de distribución se debe a que diferentes condiciones sujetas a un proceso dan como resultado una frecuencia parecida en cada una de las situaciones, provocando que el gráfico luzca de manera achatada o plana, tal y como lo vemos en este gráfico que te estoy mostrando a continuación. Cuando esto suceda, una forma de identificar una diferencia significativa entre cada una de las situaciones es elaborar una estratificación, esto a través de la identificación de lotes, mano de obra, instrumentos de medición, turnos o incluso días, tal y como lo vimos en el capítulo anterior, diagrama de Pareto y estratificación en el capítulo anterior. Si no lo has visto, te invito a que lo veas para que puedas entender lo que te estoy diciendo y si algún día te toca este tipo de distribución de datos, puedas conocer cómo atacar ese problema. Seguro que ya has visto los peñascos o los riscos que se encuentran cerca de las playas. Este es el aspecto de los histogramas con distribución de datos acantilados. Algunas de las posibles causas que motivan la presencia de datos acantilados son un lote previamente analizado al 100%, donde se excluyeron artículos que no cumplen con una medida mínima o que exceden una medida máxima. También pueden ser problemas con equipos de medición, errores de medición por parte del personal o de inspección. Finalmente, los datos raros o atípicos son aquellos que se pueden distinguir muy fácilmente dentro de los histogramas, puesto que son frecuencias muy pequeñas o se caracterizan por tener frecuencias muy pequeñas y aisladas de la distribución de los datos. Por ejemplo, aquí en este grupo de gráficas que tengo, aquí podemos observar un dato raro o atípico. Este sería uno y creo que por acá tengo otro. Ajá, aquí hay otro. Estos son caracterizados por datos raros o atípicos. Este tipo de comportamientos puede ser provocado por error de medición, de registro o de dedo al momento de ingresar la información dentro de una computadora, medir un artículo o un espécimen que no pertenece a un grupo de datos dentro del proceso, un evento especial o raro, es decir, que cuando se estaba realizando la medición, el proceso se encontraba en una situación diferente o en una condición diferente. Y por último, algo que también puede influir es el tamaño de la muestra que se tomó de ese espécimen. Una vez que ya te he platicado sobre las hojas de verificación de defectos y causas y las de distribución de proceso, ahora permíteme platicarte sobre las hojas para productos defectuosos. Este documento tiene tres principales funciones. La primera es identificar defectos. La segunda es conocer la frecuencia en que estos defectos se producen dentro de un periodo específico. Y por último, evaluar la eficacia de los planes de mejora, es decir, corroborar si el problema va disminuyendo a través de las acciones de contramedida o está creciendo aún. Dicho esto, analicemos la siguiente hoja de verificación. El objetivo de esta hoja de verificación es conocer los defectos en radiografías. A simple vista se sabe que el defecto predominante son las radiografías movidas. Es decir, que el problema puede ser el resultado de una carencia de habilidad en el personal al momento de operar el equipo. Vale la pena mencionar que esta hoja de verificación no solo te permite identificar los defectos, sino que también te permite priorizarlos a fin de diseñar acciones de mejora para contrarrestarlos. Y curiosamente, esta hoja de verificación tiene un aspecto similar a un diagrama de Pareto. Claro, en este caso, en esta hoja de verificación,
los defectos no están ordenados de manera decreciente. Sin embargo, para corroborar lo que te estoy diciendo, permíteme presentarte cómo se aprecia esta hoja de verificación ahora en un diagrama de Pareto. Y lo que podemos ver es lo siguiente. Como te había dicho, el defecto predominante son las radiografías movidas. Después serían las radiografías por defecto de ángulo, de ahí las de mordida y por último las de otros. Entonces, aquí que estoy demostrando, te estoy demostrando que podrías ocupar una hoja de verificación para la recopilación de datos y posteriormente, para entenderlo de manera gráfica, podrías utilizar un diagrama de Pareto para tomar una decisión objetiva sobre las acciones de mejora. Por tanto, cuando realices este tipo de hojas de verificación, deberás centrarte en los defectos, en las fallas administrativas o en las quejas de cliente. Sin embargo, no necesariamente deben de ser aspectos negativos, también puedes incluir características de un producto. Esto a fin de validar las necesidades y requisitos de un segmento de mercado. El propósito de esta última hoja de verificación es realizar una representación gráfica de los defectos al identificar la zona en que estos se están produciendo. Hace mucho tiempo, cuando era estudiante, realicé mis prácticas profesionales en una empresa que se dedica a la producción de polietileno de alta y de baja densidad. Sin embargo, el área donde participé fue el laboratorio de servicios técnicos. En este departamento se realizaban pruebas para corroborar las propiedades físicas y mecánicas a diferentes materiales de polietileno de alta y de baja densidad, tanto de los productos de la empresa como de sus clientes. Una de las pruebas que destacaré para justificar el uso de una hoja de verificación para la localización de defectos son las pruebas de esfuerzo de formación. Este tipo de ensayos consiste en conocer la capacidad de deformación y el esfuerzo a la cedencia de los materiales. Para ello se utiliza un equipo especializado, el cual mediante una probeta predefinida con las especificaciones de una metodología de trabajo, es decir, una norma o un estándar, esta es sometida a un tiempo de elongación hasta su ruptura, tal y como te voy a mostrar en el video siguiente. Primero déjame mostrarte dónde es que quiero comenzarte a enseñar el video, porque esto es simplemente ilustrativo para nuestra hoja de verificación. Aquí vamos a empezar. Aquí, por ejemplo, lo que la persona está haciendo es tomar el ancho promedio de la probeta y el espesor promedio de la probeta. Esto únicamente en el área de ensayo. El área de ensayo es únicamente la parte de en medio de la probeta. O sea, los extremos de la probeta, estos no se miden puesto que van colocados dentro de las mordazas del equipo. Entonces esto no se mide, ¿no? Y aquí lo que hace la persona es medir en 3 puntos del área de ensayo, a lo ancho y en el espesor. Entonces esto es lo que está haciendo esta persona. Posteriormente lo que hace es registrar esas medidas en el software que ocupa el equipo, que es lo que está haciendo aquí. Entonces, eso es lo que hace esta persona. Y aquí, por ejemplo, lo que hacen es, eso es lo que te estaba diciendo, ya están colocando la probeta en el equipo. Y aquí, como ves, los extremos se colocan únicamente en las mordazas. Aquí, por ejemplo, ya la persona se está preparando para una prueba y ya está colocando, apretando las mordazas, ya está colocando la otra, ok, ya está. Y ahora lo que va a hacer es colocar un extensómetro. El extensómetro lo que hace es medir la capacidad de deformación del material, ya sea de un 10, si el material deformó un 10%, un 20%, un 30%, un 40%. O la verdad no recuerdo muy bien cuánto es la capacidad que puede deformar un material así. Sin embargo, esto es, recuerda que es explicativo, es ilustrativo únicamente. Ok, esto que vemos aquí, esta curva que tú estás viendo aquí, es el módulo de elasticidad o módulo de Young, que simple y sencillamente es la capacidad que tiene el material
para resistirse a la deformación. Y ahorita te voy a explicar qué es la deformación, ahorita se ve ahí exactamente. Entonces, aquí, esta parte blanca que tú estás viendo aquí en el video, a eso se le llama la cedencia. Ahí es en donde ya el material perdió su elasticidad y ahora ya comienza a ceder. Entonces ya después viene una parte de plástica en donde ya lo único que la siguiente fase que sigue es la ruptura del material como tal. Entonces ahí ya está la cedencia y ahí ya está la ruptura. Finalmente, cuando se terminan las pruebas, regularmente se hacen creo que como 10 probetas o 5 probetas, no recuerdo muy bien. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo en este registro que deja el equipo, el primer punto en la curva que tú estás viendo ahí es la cedencia. Y finalmente, los últimos puntos que tú estás viendo en esa gráfica es el esfuerzo a la ruptura. Entonces, esos son los dos parámetros que mide este tipo de pruebas. Hay otra prueba que se llama módulo de elasticidad, que es ahí donde se mide únicamente la elasticidad del material. Ahí no se espera la ruptura del material. Ahí simplemente se estira un poco el material hasta su capacidad de elasticidad, no hasta la cedencia ni hasta la ruptura, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué hago referencia a esta prueba? Porque en nuestra hoja de verificación que voy a presentarte a continuación, cuando las películas de polietileno de alta y baja densidad se realizan en este tipo de ensayos, a veces las pruebas o el área de ensayo se rasga o se rompe de una cierta parte de la probeta. Entonces, por eso es interesante poder colocar este tipo de pruebas en una hoja de verificación así. Y bueno, ahora vámonos a la hoja de verificación que te voy a mostrar. La hoja de verificación que propongo para este tipo de prueba puede ser como sigue. Aquí tenemos nuestra hoja de verificación. El propósito de esta hoja de verificación es identificar en qué parte del área de ensayo de las probetas de películas de polietileno de alta y de baja densidad se realizó la ruptura de la prueba. En este caso, es importante también considerar colocar el cliente, la densidad del material, el lote, el nombre del material, el técnico que realizó la prueba y el método de trabajo que se ocupa, ya sea ASTM o si se hizo a través del estándar ISO, ¿no? Que son los dos que yo recuerdo que se utilizan. Entonces aquí lo que se hace es, además de identificar en qué parte o en qué zona se realizó la ruptura del material, también es necesario colocar el grosor promedio de la película. En este caso, como es una película, solamente se mide el grosor promedio. Esto en 3 puntos del área de ensayo, que es esta parte y esta parte. Entonces, lo que mida el promedio de los 3 puntos que tú tomaste, vas a colocar aquí el promedio. Entonces ya tienes el promedio de cada probeta y, por ejemplo, supongamos que se realizó la prueba y el material rompió de aquí, de esta parte, o se desgarró de acá, o simple y sencillamente se rompió de en medio, como regularmente o comúnmente ocurre. Regularmente cuando sufren o ocurren este tipo de desgarros, hay veces que las pruebas se descartan. Entonces, por eso es necesario a veces no realizar 10 pruebas, sino a veces hasta se realizan 30 para desechar esas pruebas que desgarraron, puesto que el equipo no registra a veces esa medida cuando desgarran los materiales. Entonces, para esto es esta hoja de verificación. Y ya vas teniendo un dato histórico de en dónde rompió cada probeta que tú probaste. Y bueno, este es el objetivo de esta hoja de verificación. Espero te haya gustado el ejemplo. No es, yo considero que puede ser un buen formato, ¿no? Sin
Sin embargo, esto es un ejemplo simple, sencillamente educativo, por así decirlo. Entonces, espero y te haya gustado este ejemplo que propuse, ¿no? Para este tipo de pruebas. Entonces, vámonos a lo siguiente, que son las recomendaciones para realizar hojas de verificación. Y finalmente, ver los problemas que tengo para ti el día de hoy, tanto en Excel y Minitab. Finalmente voy a darte unas recomendaciones para que puedas elaborar tus hojas de verificación. Es fundamental que determines una situación, problema, un fenómeno o caso de estudio, puesto que sin un propósito no tendrás una dirección hacia dónde mejorar tus resultados. Luego, define los tipos de datos que vayas a recolectar, ya sea en tiempo real o a través de datos históricos. Si decides realizarlo a través de datos reales, o sea, en tiempo real, establece un periodo específico para la recolección de los datos. Posteriormente, elige y diseña el formato de hoja de verificación adecuado para el análisis de los datos. Recuerda incluir en la hoja de verificación el turno, el día, la fecha, las personas responsables de recopilar los datos, la máquina o el equipo, el lote. Considera los datos necesarios para segmentar el área en el que vas a realizar las pruebas. Finalmente, deberás investigar las causas del comportamiento de estos datos. Algunas de las herramientas que puedes utilizar son el diagrama de Pareto y la estratificación, las cuales vimos en el capítulo anterior. El problema enuncia como sigue. Diseñe una hoja de verificación para analizar la distribución del grosor de las láminas de asbesto, considerando que el espesor ideal es de 5 milímetros con una tolerancia de más menos 8. Con base en el fundamento que te acabo de dar anteriormente, a través de este problema puedes asegurar que se trata de una hoja para la distribución de proceso. Por tal motivo, para el análisis de los datos debemos elaborar un histograma. Para ello vamos a ocupar Excel. Primero lo que hay que obtener son los valores el valor mínimo y el valor máximo. Para ello deberás restar al espesor ideal la tolerancia de menos 0.8 de la manera siguiente. De igual forma para el valor máximo. Sin embargo, aquí lo que debes hacer es sumar al espesor ideal el valor de 0.8. De esta forma obtenemos el valor mínimo y el valor máximo. Posteriormente deberás obtener el número total de datos que vamos a analizar. En este caso lo que vamos a realizar es ocupar la función contar y seleccionar los datos que tenemos aquí. Para ello vamos a ocupar esto y le damos enter. Ahora, antes de irnos adelante, vamos a copiar esta tabla, esto que tenemos aquí. Vamos a copiarlo. Vamos a copiar esta parte solamente. Ok, la copio. Control C. Y ok, vámonos aquí al rango. Aquí en el rango lo que debes colocar es simple y sencillamente restarle al valor máximo el valor mínimo, que te va a dar un rango de 1.6. Posteriormente, aquí hay que sacar estadísticos básicos. En este caso, el promedio, que ok, es la función promedio. No me voy a tener mucho aquí, puesto que esto ya lo vimos anteriormente en el capítulo anterior. Y ok, vamos ahora a obtener la desviación estándar, que es esta función que tenemos aquí. Copiamos el grupo de datos que obtuvimos anteriormente y damos enter. De igual forma, obtenemos la mediana. Seleccionamos la función y volvemos a colocar el grupo de datos. Y ya obtenemos estos tres valores o estos tres datos estadísticos. ¿Ok? Posteriormente hay que definir el número de clases que vamos a establecer dentro de nuestro histograma. Para ello vamos a realizar lo siguiente. Primero, hay tres criterios. El primer criterio es el siguiente. El primer criterio es
sacar la raíz cuadrada del número de datos. El segundo es ocupar la regla de Sturges, que es la siguiente. Sumar 1 más 3.3 por logaritmo de 10 por el número de datos que se están analizando. Una vez, ese es el segundo criterio. El tercer criterio que puedes ocupar es ocupar esta tabla que tienes aquí. Esta tabla, por ejemplo, en el caso de que sean menos de 50 datos, el número de clases corresponde de 5 a 7. Posteriormente, si los datos son entre 50 a 100, puedes ocupar un valor de 6 a 10. En este caso, como el número de datos que yo tengo en total o de los cuales vamos a analizar son 100, para ello puedo ocupar un número de clases de 7 a 12. Yo me voy a quedar con el valor máximo, que serían 12. Entonces, vamos a regresarnos a Excel. Ok, primero vamos a sacar la raíz cuadrada. Ok, la raíz cuadrada de los datos, que en este caso, por lógica, en este caso es 10. Y aquí es C12, es la celda a la que me estoy refiriendo. Y bueno, ya tenemos que es un total de 10, ¿no? Por otra parte, la regla de Sturges nos dice que es 1 más 3.3 por logaritmo de 10, logaritmo de 10 con base 10, por el número de datos, que en este caso sería la celda C12, ¿ok? Y cierro paréntesis y doy enter y tengo que tiene un valor de 7.6. Sin embargo, vamos a redondear este valor. Vamos a dar cerramos entre paréntesis la fórmula que ya teníamos ahí de la manera siguiente. Y vamos a ocupar la función redondear. Ok, ocupamos esta función de aquí y ya tenemos esto. Ahora vamos a dar enter. Algo aquí me está fallando. Ah, ok, me faltó colocar el número de decimales que yo quiero colocar. Aquí lo que simple y sencillamente debes hacer es colocar una coma después de la función que ya escribiste y colocar un número 0 para que no te lo den decimales. Ok, y ya tenemos que es un valor de 8. Posteriormente, en este caso, como ya te había comentado, como ya tengo un valor tengo 100 datos que voy a analizar, entonces yo voy a ocupar un número de clases de 12. Por lo tanto, aquí únicamente voy a colocar el valor 12. Una vez que ya obtuviste el número de clases, ahora hay que obtener el ancho de cada una de esas clases, de cada una de estas respectivas clases. Por ejemplo, para un total de 12 clases, el ancho de cada una de esas clases es el siguiente. Deberás dividir el rango entre el número de clases, que en este caso es 12. Y aquí tengo que cada clase va a tener un ancho de 0.13. Por otra parte, a través de la regla de Sturges, el valor, el ancho de cada clase es el siguiente, de 0.2. Y por último, el otro valor que sacamos a través de la raíz cuadrada es el siguiente. Ok, tengo que es 0.16. Por lo tanto, una vez que ya tengo el ancho de cada una de las clases a través de cada uno de los criterios, cuando tú realices esto vas a elegir el método que mejor te convenga, ¿no? Yo lo hago de esta manera para que puedas ver o puedas apreciar los tres valores que quedan, los tres gráficos que quedan a través de cada uno de estos criterios. Aquí vamos a elaborar una tabla. La tabla es la siguiente. Colocas el número de clase, aquí los valores. Aquí no voy a colocarle valores, sino voy a ponerle clases. Y acá vas a colocar las frecuencias. Aquí la primera clase que vamos a obtener vamos a colocar el valor mínimo, que es 4.2. Damos enter y posteriormente lo que deberás hacer es al valor de 4.2 sumarle el ancho de 0.13. Y para que no se nos mueva este valor, puesto que si lo
comienzas a arrastrar hasta acá, nos va a dar un error, puesto que los valores se comienzan a mover acá. Ok, entonces deberás colocar este valor, entonces le sumas el ancho de la clase y aquí vamos a colocar a este único valor, vamos a usar la tecla fin y F4. Perdón, la tecla fin F4 y para que fijemos la celda y vamos a arrastrar esto hasta el número 12 de la clase y aquí para obtener las frecuencias de cada una de las clases lo que deberás realizar es obtener la frecuencia. Ocupamos esta fórmula, frecuencia. Ok, ya la tenemos ahí. Y aquí lo que deberás realizar es seleccionar el número de datos que tienes acá, que son 100 los datos. Y posteriormente vas a colocar allí una coma para poder colocar las clases. Las seleccionamos y ahora al momento de hacer esto no solo vas a apretar Enter, sino que vas a apretar Control Shift y Enter para que nos dé la frecuencia de cada una de esas tablas. Sin embargo, aquí nada más obtuvimos de 1. Para obtener las demás clases, las frecuencias de las demás clases, deberás hacer lo siguiente. Aquí ya me lo dio, pero vamos a hacerlo así. ¿Okay? Seleccionas las celdas y ahora lo que deberás hacer es Control Shift Enter, ya con las celdas seleccionadas abajo, y das Enter y ya obtienes los valores de cada una de las tablas. De cada una de las clases, perdón. Posteriormente, de igual forma, vas a hacer lo mismo con el número de 8 de clases, que en este caso, ok, volvemos a ocupar el valor mínimo, que sería 4.2, y ahora vas a sumarle ya no el ancho de punto 13, sino vas a sumarle el ancho de punto 2, que es este que tenemos por aquí. Apretamos pin F4 para fijar la celda y arrastramos hasta la octava clase y vamos a colocar aquí a frecuencia, la función frecuencia. Aquí hay algo que me gustaría hacer es, ya para no seleccionar todos los datos, voy a copiar esta que tengo aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Desde un inicio podemos arrastrar y ahora vamos a darle frecuencia y ok, copio mis datos, el grupo de datos y coloco aquí los valores de las clases en el segundo término y ahora vamos a dar Control Shift Enter. Ya obtuvimos las frecuencias y lo mismo sería para esta otra parte. Ok, valor mínimo. El valor mínimo es el de 4.2 y acá lo siguiente 4.2. Ahora ya vamos a sumarle no 0.2, que es el ancho que le corresponde a través de la regla de Storge, sino el ancho de 0.16 que le corresponde al primer criterio, que es que sacamos el número de clases a través de la raíz cuadrada. Entonces, de igual forma, fin F4 para fijar esa celda y no se nos mueva. Y arrastramos y de igual forma ocupamos la frecuencia, la función frecuencia para obtener las frecuencias de cada una de las clases. Ok, tenemos aquí grupo de datos. Volvemos a sacar este valor, Control Shift Enter y ahí está. Ya tenemos cada una de las gráficas. Posteriormente, lo que debes hacer o lo que podrías hacer es lo siguiente. Una vez que ya obtienes esto, la hoja de verificación quedaría de la manera siguiente.
Ahora, para realizar esta gráfica, lo único que debes hacer es lo siguiente. Simplemente te vas a insertar, colocas un gráfico de columnas, te vas aquí, lo ponemos aquí abajo, ¿ok? Vamos a seleccionar, vamos a agregar. Aquí arriba le voy a poner simplemente el nombre frecuencias, y aquí voy a colocar los valores. En este caso son las frecuencias que tengo aquí. Coloco los valores y como ven ya me dio mi gráfica, ¿no? Ok, entonces ya aquí lo que hice, pues simple y sencillamente vamos a colocar las etiquetas de cada una de las clases y ahí está nuestra gráfica. Y ahora, para hacer nuestra hoja de verificación, lo único que yo hice, puedo hacer lo siguiente: agarrar esta parte, copiar mi gráfico que tengo aquí, me voy aquí a esta parte y fíjense, puedo agarrar aquí, copiarlo, pegarlo, estiro y ya tengo mi hoja para distribución de proceso. Aquí le pongo quién es el responsable, cuál es el producto, el lote, la máquina, el área, el número de datos, que en este caso, por ejemplo, serían 100. El producto es lámina de asbesto. ¿Quién es el responsable? Jorge Ocampo, por ejemplo. La máquina B12, por ejemplo, no sé, se me ocurre. El área, maquinado. El proceso, podríamos colocarle. El lote, eh, lote B1, por ejemplo. La fecha, en este caso hoy es 28-07-2021. Y eso sería nuestra hoja de verificación para la distribución de un proceso. Espero el ejemplo te haya gustado. Espero hayas podido entender todo el proceso que se debe hacer para obtener esta hoja de verificación. Ahora, para obtener los histogramas a través de Minitab, lo que debes hacer es lo siguiente. Primero hay que recopilar los datos. En este caso, como yo ya los tengo en Excel, voy a obtener los datos siguientes, que son los datos que ya tenía aquí en mi hoja de Excel. Por lo tanto, me voy a ir aquí, los copio y me los voy a llevar a Minitab. Aquí vamos a colocarle el valor o la etiqueta grosor y voy a copiar mis datos. Ok, ya copié mis datos, simplemente control V. Ok, ahora nos vamos aquí a la parte de gráfica y nos vamos a histograma. Ok, ya estoy en histograma. Aquí nos dan dos opciones. Vamos a irnos primero con un histograma simple. Damos a aceptar y vamos a seleccionar aquí la variable que tenemos aquí, que en este caso es grosor. Seleccionamos, ya lo tenemos ahí. Ahora damos a aceptar y nos va a dar automáticamente nuestro histograma. No obstante, hay que hacerle algunos ajustes. Para ello vamos a darle clic derecho y vamos a darle aquí en editar gráfica. ¿Ok? Ahora, aquí en el eje de X vamos a darle clic derecho e irnos a editar escala de X. Posteriormente nos vamos a ir aquí a seccionamiento. Vamos a darle punto de corte y luego vamos a seleccionar el número de intervalos y aquí vamos a colocar el valor de, podemos ocupar el de 12 o el de 10 o el de 8. Vamos a ocupar el de 12 para ver cómo queda la gráfica. Entonces vamos a colocar aquí un número de intervalos que son 12 y aquí vamos a seleccionar posiciones de punto medio, punto de corte. Ok. Lo que hay que colocar aquí es el valor mínimo, que en este caso sería 4.2. Ponemos 2 puntos de la manera siguiente y vamos a colocar el valor de 5.8, que es el valor máximo. Posteriormente colocamos una diagonal para colocar el ancho de cada una de esas clases. En este caso, para 12, el valor de cada una de las clases son los siguientes.
el valor o el ancho de cada clase es de 0.13. Por lo tanto, aquí voy a colocar punto 13. Ese es el ancho de cada clase. Una vez que ya hice esto, le doy a aceptar. Le doy a aceptar y fíjense cómo me ajusta la gráfica. Para esto se hace esta parte, ¿no? Ok. Ahora, este es en el caso de, vamos a colocarle aquí, vamos a darle clic derecho y voy a colocarle aquí histograma de grosor 12 clases. Ok, le doy a aceptar aquí también y aquí voy a colocarle 12 clases. Ahora vamos a hacerlo con un total de 8 clases. En este caso, de igual forma, voy a histograma, gráfica, y me voy aquí a simple, ¿ok? Ya aquí lo que voy a hacer es seleccionar esta parte, doy a aceptar, ya está ahí seleccionado, ahora vamos a aceptar y vamos a colocar aquí el nombre de 8 clases, ¿ok? Entonces, vámonos acá, vamos a darle clic derecho, editar gráfica, vamos a darle otra vez clic derecho y vamos a editar escala de X, nos vamos a seccionamiento, seleccionamos punto de corte, seleccionamos número de intervalos, en este caso ya no serían 12, sino serían 8, que es a través de la regla de Sturges. Seleccionamos aquí posiciones de punto, medio y punto de corte y seleccionamos y escribimos de igual manera los valores mínimos y máximos del grosor. ¿Okay? Entonces sería 4.2, 2 puntos, 5.8, diagonal. En este caso es punto 2, si no mal recuerdo, el grosor de cada ancho de clase. Sí, exactamente, es de punto 2. Por lo tanto, aquí lo dejamos así y quedaría de la manera siguiente. Damos aceptar, aceptar otra vez y ya nos vuelve a dar los valores con ese ajuste que acabamos de hacer. Vamos a darle 8 clases. Ok, ya le damos aceptar y ya tenemos nuestros valores. Por lo tanto, ahora vamos a hacerlo a través de 10 clases. Sin embargo, vamos a hacer algo diferente. Vamos aquí a estadísticas básicas y vamos aquí a mostrar estadísticos descriptivos. Ok, yo quiero obtener los estadísticos descriptivos de esta parte. Vamos a colocar estadísticas. ¿Qué estadísticas quiero? Yo quiero que me dé la media. Ok, esto voy a quitarlo. La desviación estándar, el valor mínimo y el máximo, eso está bien. El número de valores presentes, el número de valores faltantes, eso no lo quiero. Y el primer cuartil, eso no lo quiero. Me quedo nada más con la mediana. Y ok, sería todo lo que yo elegiría. Elijo la mediana, la desviación estándar, el valor mínimo. Ok, con eso me quedo. Le doy a aceptar. Y ahora me voy aquí a gráficas. Yo quiero un histograma de datos. Aquí tenemos dos opciones. Esto sería un histograma de datos simple y aquí sería un histograma de datos con una curva normal, que es lo siguiente. Le damos a aceptar, le doy a aceptar y ahora me da lo siguiente. Como podrás observar, aquí me está dando la curva de esta distribución de datos y aquí ya me dieron el número de datos, la media, la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo de esta distribución de datos. Aquí tenemos que el valor mínimo es de 4, es decir, que hay una gran amplitud de los datos. O sea, este histograma tiene mucha variabilidad, es decir, que el proceso presenta mucha variabilidad. Para ello es necesario en ocasiones realizar este tipo de histogramas con ajuste para conocer la distribución del proceso, puesto que aquí no es posible apreciarlo, ¿no? Sin embargo, aquí sí. Y como vemos, este histograma es un histograma centrado con mucha variabilidad, tal y como lo habíamos visto anteriormente en este video. Y bueno, eso es todo con base a histogramas, a interpretación de los datos. Y aquí lo que puedes hacer es lo siguiente, copias la gráfica y en vez de colocar esta gráfica que tienes aquí, colocamos esta que tenemos acá y esta sería
tu histograma. Para terminar este video, déjame recordarte que en la descripción del video te estaré dejando las hojas de cálculo en Excel y las gráficas en Minitab. Por otra parte, te invito a que te suscribas al canal, le des like a este video, lo compartas y actives la campanita para recibir las notificaciones de mis videos y futuras sesiones en vivo. No obstante, en el siguiente capítulo aprenderemos sobre el uso de los diagramas de causa y efecto. Y no solo utilizaremos Minitab y Excel, sino añadiremos una nueva herramienta que nos proporciona Google, el cual nos sirve tanto para elaborar diagramas de flujo y entre otro tipo de opciones que nos brinda esta herramienta. Finalmente, esto es todo por mi parte y nos vemos en el siguiente capítulo. Hay mucho más por venir.